Tomamos contacto también con Patricio Doval en esta mañana de miércoles para repasar la información del campo y también de la economía. Pato, ¿cómo va? Buen día. Excelente mañana para vos. Hola, hola. ¿Qué dice Emi? ¿Cómo va? Buen miércoles para todos. El gusto, como siempre, estar en contactos en esta, la primera edición de RTS Noticias. Vamos a repasar, como hacemos habitualmente a esta hora, los números del campo, la pizarra para el mercado de granos, un repaso también por la hacienda que ayer se movió. En el mercado físico de granos, en el ámbito local, tuvimos un cierre de rueda con cotizaciones bajistas para trigo y maíz, mientras que la soja no presentó referencias abiertas de precios, 505.000 pesos para la soja, los mismos valores que ayer, 263.900 pesos para el trigo y 291.700 pesos para el maíz. Cierre con pérdidas generalizadas en el mercado de Chicago. Emi, siguió pesando sobre los precios la sorpresa bajista que trajo el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que se divulgó el día lunes, $375.99 para la soja en la referencia internacional en el mercado de Chicago. Ayer adelantábamos esta cifra en lo que concierne a la hacienda, 11.811 las cabezas que entraron ayer al mercado de cañuelas, un volumen muy importante, 4.500 pesos el valor promedio para novillitos, 4.300 para vaquillonas y 2.500 pesos el valor promedio para las vacas semí. Bien, Pato, ayer lo adelantábamos, que por la tarde se iban a dar a conocer los números oficiales en cuanto a la inflación del mes de diciembre. Finalmente un 2,8%, un poco más del relevamiento que se había realizado, las expectativas del mercado, que iba a ser del 2,3%, pero con este último porcentaje ya se cierra el círculo del 2025, un número que desde el gobierno nacional se celebra. Como adelantábamos nosotros, es un resultado ambivalente, ¿no? Por un lado, el equipo económico, todo el gabinete, te diría, de Javier Milei salió a festejar después de las 4 de la tarde el 31,5% de inflación acumulada en el año 2025. Es un dato que no tiene estos niveles desde el año 2017. Es decir, en los últimos 8 años la inflación había estado muy por encima del valor que se presentó ayer en los 12 meses del 2025. Ni hablar, por caso, la inflación acumulada en 2023 con un 200%. Bueno, estamos lejos de ese panorama y es por eso que el gobierno argentino, que la gestión de Javier Milei salió a festejar ese dato. Me parece que es un elemento que hay que ponderar porque uno no ve hoy a la gente preocupada por cómo pueden estar los precios mañana o la semana que viene, una dinámica a la que el argentino se había acostumbrado, ¿te acordás, no? Sobre todo en el segundo semestre de 2023. Esa incertidumbre que sobre todo delineaba, tallaba mucho en las posibilidades de planificar un negocio, de establecer la compra de un bien. Bueno, realmente era una preocupación muy clara que tenían los argentinos, sobre todo la clase media, ¿no? Aquellos que tenían cierto poder de compra hace 2 años atrás. Ahora bien, dicho esto, también hay que marcar una cuestión, ¿no? 2,8% es un número incluso superior al que habían establecido, como decías vos en el arranque, las consultoras privadas, sí, que suelen de alguna manera ir tallando la previsión del IPC que después da el INDEC, una aceleración de precios que se viene dando en los últimos 8 meses. Para esta altura, de acuerdo a los planteos del gobierno nacional, de funcionarios de economía, del propio presidente Javier Milei, íbamos a estar con una inflación por debajo del 1% y eso no se viene dando. De hecho, desde el mes de mayo para acá estamos teniendo un incremento sostenido, gradual, pero bueno, se viene dando una curva alcista en los valores de los precios domésticos que debería preocupar al gobierno nacional, sobre todo porque la administración de Javier Milei planteó como una prioridad ir bajando gradualmente la inflación, yo te diría casi como único objetivo y como elemento al final del túnel que había fundamentado incluso un recorte muy agresivo que bueno, enfrió la economía, que generó un recorte en los gastos muy importantes que se tradujo en una
en una caída del consumo y también una apertura de la economía para hacer bajar los precios locales, ¿no? Que hoy la están pagando muchas industrias que están, si no cerrando, al borde del cierre. Y uno se pregunta, ¿no? ¿La receta funcionó? Si estamos teniendo un incremento gradual de la inflación en los últimos 8 meses, ¿valió la pena el esfuerzo de los argentinos para tener una inflación del 2,8? Bueno, esa es una reflexión que cada uno deberá hacer en casa. Nos posicionamos en el estudio de precios del último mes del 2025 y hay que decir que este 2,8 estuvo incidido por, sobre todo, una suba muy fuerte de los alimentos. Solo posicionarnos en la carne, Emi, nos lleva a ver que el INDEC ha medido un incremento superior al 10% en el caso de la carne bovina en el último mes del 2025. 3,1% fue el promedio de la suba de alimentos y bebidas y obviamente eso ha tenido una incidencia en el promedio general del IPC de diciembre. Sí. No, esto tiene que ver un poco con que, bueno, sabemos que el mes de diciembre es un mes bastante particular en el cual hay mucho más consumo. ¿Tiene que ver un poco con esto también o el costo ya aumenta, digamos, desde las bases? En el caso de la carne, había estado bastante planchada el precio en los meses previos y la actualización, claro, cayó justo en un mes en donde se incrementa, obviamente, el consumo de todo tipo de cortes. Obviamente, el bovino está a la orden del día en la dieta de los argentinos y es por eso que la incidencia, no solo en las cifras, sino seguramente si uno tiene un amigo, un familiar y demás, también ha sido materia de comentarios en lo cotidiano, ¿no? El crecimiento del precio de la carne. Obviamente el tema alimentos y bebidas en forma estacional en diciembre tiene más demanda y es un elemento que preocupa siempre a los argentinos en el cierre del año. Otros rubros que subieron por encima del promedio general, esparcimientos y restaurantes 3,2%, comunicación 3,3%, los gastos para la vivienda, servicios de luz, gas 3,4% y 4% en el caso del transporte, sobre todo ahí una incidencia muy grande de actualización de las tarifas de transporte en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que obviamente tiene una incidencia muy importante en el cálculo del IPC a nivel nacional. Ustedes lo planteaban en los títulos, si vos mirás la canasta básica alimentaria, que es la que marca la caída o no dentro de la indigencia, y la canasta básica total, la que marca la línea de pobreza, un crecimiento intermensual muy por encima del IPC, 4,1% para ambas canastas. Esto le pega a la línea de flotación a los estratos más bajos de las clases sociales, aquellos que tienen que contar el peso para llegar a fin de mes y como lo marcaban ustedes, ¿no? Una familia tipo de 4 integrantes, más de 1.300.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Para cerrar este segmento, Emi, referenciar datos que ayer se conocieron también y que en este caso vienen de la Secretaría de Trabajo y es, cómo viene la curva de empleo en la Argentina, en este caso datos al mes de octubre, pero un par de conclusiones que de alguna manera también exponen cómo la receta del gobierno para bajar la inflación, que está teniendo resultados relativos, sobre todo en los últimos meses, también ha afectado, por ejemplo, a los asalariados en la Argentina. ¿Qué pasó? En octubre se profundizó la caída del empleo registrado de acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentina y en los primeros 2 años del gobierno de Milei hay 270.852 asalariados informales que perdieron su puesto de trabajo y es una cuestión obviamente que preocupa. Y también tendremos que ver qué pasa en las próximas horas, Pato, con el tema del dólar, porque ante este porcentaje de inflación, recordemos que hay un cambio en cuanto al umbral, digamos, estas bandas de flotación del dólar, que con un 2,8%, bueno, ya se va a impactar lo que es la banda máxima en cuanto a los valores. Un muy buen punto, Emi. 1.607 pesos para el límite superior de la banda cambiaria a partir de febrero con este dato de la inflación de diciembre de 2025. ¿Se moverá hacia ese límite el tipo de cambio en el segundo mes del año? Y si lo hace, ¿eso repercutirá en la inflación? Bueno, son preguntas que nos iremos contestando a lo largo de este verano. Pato, en un rato volvemos y hablamos de lácteos, Verónica, con una crisis que se sigue profundizando, pero en minutos retomamos el contacto. Gracias.
Cómo no, Emi, aquí los espero. Dale.